En el capítulo anterior, nuestro protagonista junto con las demás brujas estaban interrogando al demonio. Al parecer esta vez ya estaba listo para hablar. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, protector de brujas y defensor actualmente de todo su imperio y aliados contra los demonios. Sigamos con la historia donde la dejamos. A continuación empieza la explicación. El ejército del reino del cielo y el mar se está apoderando del continente poco a poco, tratando de sumergir al mundo en oscuridad. De no ser porque tienen que luchar contra ellos. Ustedes bichos, dice el demonio, con sus pocos poderes habrían sido extinguidos hace 400 años. Al escuchar esto, nuestro protagonista piensa que los demonios están combatiendo en dos guerras al mismo tiempo, y el enemigo de la humanidad no sabe absolutamente nada del principal rival de los demonios. Y entonces piensa cómo, si lo que dice es verdad, entonces las expectativas que empezaban a tener para la guerra son bastante menos optimistas. Finalmente le pregunta si el cuerpo de allí era el del demonio. La bruja le dice que sí, así era, aunque no sabe cómo Zoe lo había doblegado. Nuestro protagonista los felicita, diciéndoles que tenían buen trabajo, se habían ahorrado una siesta. Podría comer todo lo que quiera esa noche en el mundo de los sueños. Al escuchar eso, finalmente sueltan a la bruja y ésta dice que le agradece mucho a su majestad, pero lamentablemente ese demonio ya está acostumbrado a su manera de pensar, pero todavía no es capaz de controlar a voluntad el cuerpo y no pueden leer sus verdaderos pensamientos usando la sincronización de almas. Mientras tanto, en el cuerpo del demonio, este grita porque seguían llamándolo por ese nombre ridículo de demonio. ¿Acaso piensan de las otras especies como aterradoras existencias malignas sin darse cuenta de que ellos mismos son más bárbaros, salvajes? Pero el día en el que la fuente de la magia aparezca de nuevo, todos morirían. Al escuchar eso, nuestro protagonista parece prestarle atención. Le pregunta si esa fuente de magia que dice es la luna sangrienta. De inmediato Agatha aparece, preguntando si esa luna roja está hecha de poder mágico. Eso no tiene sentido. Había visto la luna roja con sus propios ojos, y lo que sea que es eso, estaba demasiado lejos de allí. El demonio, sin embargo, voltea, sin ánimo de responderle. Agatha continúa preguntando, ¿o es acaso que ellos tienen una escalera que llega hasta el cielo? Nuestro protagonista, un poco molesto, le pregunta dónde está el reino del cielo y del mar, a lo que éste parece estar guardando silencio, lleno de cólera. Nuestro protagonista entonces se acerca a él. Le pregunta si acaso fueron ellos los que extinguieron a la civilización de debajo de la tierra. Pero este sigue sin responder. Finalmente el protagonista, bastante irritado, dice que esas criaturas deformadas que arrojaban pilares negros son sus nuevas tecnologías heredadas de la civilización de debajo de la tierra. Pero es entonces que el demonio directamente le habla. ¡Cállate, bicho! He dicho todo lo que podía decirles. Las cosas que no puedo decir. Pero es entonces que aparece la bruja, que parecía estar levantada y lista para lanzársela encima. El demonio al verla parece tener miedo. Sin embargo dice que no les diría, ni aunque esa hembra trate de obligarle, no diría nada. Si van a matarlo, que lo hagan de una vez. De todas formas, el emperador del cielo, Axord, los aniquilaría. Y él, Cabra Diva, renacería en la fuente de la magia. Nuestro protagonista entonces le dice que, como no quiere hablar de cosas importantes, ¿qué tal si cambiaban de tema? Había dicho que las batallas como esa no eran más que pequeños contratipos para ellos. Así que, ¿qué tan poderoso era su ejército? El protagonista lo mira y piensa que a pesar por la personalidad de ese demonio, aprovechará cualquier oportunidad para presumir su poder. El demonio entonces lo mira, como infravalorándolo, y le dice, «Ah, bicho, nuestro poder está más allá de lo que eres capaz de imaginar». Al otro lado, en los bordes del continente, están las fronteras de nuestro territorio y del reino del cielo y del mar. Nuestros guerreros son incontables y cuando marchamos juntos, las montañas tiemblan. Recuerdo a sus trascendentales. Son sus hembras más poderosas. Y sí, tal vez en el pasado pudieron ser rivales para el emperador del cielo, pero ahora el emperador ha mejorado sus poderes y se ha convertido en un comandante inteligente y cauto. Él solo, con sus poderes, puede drenar de la sangre de todos ustedes, bichos incautos. De hecho, interviene nuestro protagonista. Tú no conoces lo que es el verdadero poder. El demonio, al escuchar eso, parece molestarse bastante. Bicho, le dice, ¿tú qué sabes? El protagonista, dándole la espalda, le explica. El verdadero poder no trae oscuridad al mundo. En lugar de eso, lo que hace es aclarar los mitos dispuestos a quemarse a sí mismos para iluminar
y dar calidez al mundo. No solo ilumina, sino que también impone su orden en todo. Y así todos parecen darle la espalda al demonio. Nuestro protagonista, haciendo el ademán de irse, le dice que, ya que ellos son tan poderosos, ¿por qué no pueden encender el fuego? Y voltea luego dándole una mirada de menosprecio, algo que irrita muchísimo al demonio. Sin embargo, luego nuestro protagonista termina por retirarse, seguido por las demás brujas, incluida Agatha. Viendo de escena, vemos cómo nuestro protagonista cruza miradas con Anna. Ella le dice que tenía la impresión de que hablar con ese demonio le había puesto de buen humor. Nuestro protagonista le dice que no sabía si de buen humor o no, pero obtuvimos bastante. Lo que dijo aclaró muchos detalles y cosas que no sabían. Primero, los nuevos enemigos pueden luchar sin problema contra los demonios de la niebla roja e incluso estar a la par de sus fuerzas principales. Los monstruos del reino del cielo y del mar puede que no sean en absoluto simples. Segundo, en ningún momento se refirió a los enemigos del reino del cielo y el mar como bichos, lo que quiere decir que esos monstruos también han mejorado. Al escuchar eso, Ana le responde que, pero hasta el momento saben que una especie ha sido extinguida. ¿Cómo es que otras dos han mejorado? Los números no cuadran. Sin embargo, de repente se le ocurre, ¡un momento! Nunca dijo que fueron ellos quienes los mataron, lo que dio a entender que cada especie podía ir al reino del cielo y del mar y conseguir un fragmento. Correcto, responde nuestro protagonista. Palabras que no quiso decir. Todavía hay más cosas que nadie sabe. Finalmente, hacemos un cambio de escena y nuestro protagonista está sentado junto con las demás brujas. Agatha es la primera en hablar. Entonces, dice ella, hay un lugar al otro lado del continente llamado Reino del Cielo y del Mar, y sus monstruos están a la par de los demonios. Wendy aparece diciendo que tal vez Cabradavi se inventó todo eso para engañarles. Pienso que sería mejor no tener en cuenta lo que dijo hasta que lo puedan confirmar. Me pregunta qué opinan a los demás, pero claramente nadie está de acuerdo con ella. Finalmente, la pelirroja de las brujas del castigo de Dios dice que, en serio, que subestimaron a los demonios. Ahora entienden que saben muy poco sobre lo que hay al otro lado del continente y todavía menos sobre el reino del cielo y del mar. Nuestro protagonista dice que, entonces, ¿qué es lo que saben sobre que hay otro lado o a otro al lado del continente? La bruja le responde que solo lo que pudieron leer en los libros antiguos. Se dice que es una tierra muy hostil, con muchas montañas y riscos en todos lados, y que la mayor parte del tiempo las montañas están sumergidas debajo de las aguas y solo se hacen visibles cuando la marea baja. Al escuchar esto, nuestro protagonista se queda pensando, ¿por qué es que esa descripción le recuerda a algo? Como si lo hubiese escuchado en alguna parte. ¡Espera! Luego se le ocurre. Eso suena igual a lo que Thunder vio en el mar de las sombras. ¿Será que el grupo de exploración de Thunder llegó a ver el continente que está más allá de la Tierra del Amanecer? Pero, si más de la mitad de la Tierra del Amanecer está al noroeste de Neverwinter, pero el mar de las sombras se ubica hacia el este, ¿cómo pudo el grupo de exploración ver un continente que está en la dirección opuesta con su telescopio? Al ser el planeta esférico, como mucho lo que verían sería el cielo que está por encima de ese continente, sin importar lo avanzado que sea ese telescopio. Luego explica que recuerda que Tilly acompañó una vez al grupo de exploración de Thunder, y obviamente también se quedó pensando en las cosas extrañas que vio, como la torre de piedra debajo de las aguas de las ruinas de las Islas de las Sombras. Si esa estructura en la Isla de las Sombras no fue construida por la Federación, pero da la impresión de ser una torre de observación hacia la parte del continente en donde viven los demonios, ¿quién la construyó? Al parecer cree que tendrá que darle esa misión a Thunder antes de que zarpe a mar y que observe con atención las ruinas. De repente, Agatha llama la atención de nuestro protagonista. Le pregunta si está bien. El protagonista sale de sí mismo y la mira un poco nervioso, diciéndole que solo estaba pensando en algo. Agatha continúa diciendo que sabe que esas noticias le han estresado mucho, pero que no se preocupe, todavía tienen esperanza. Eso es verdad, agrega la otra bruja, ya que de por sí ha logrado mucho más que las tres líderes. Al escuchar eso, nuestro protagonista piensa que tan fruncido tenía el ceño por pensar tanto en las ruinas que cree que hizo que pensaran que estaba confundido o aterrado. Luego voltea a ver a las brujas y Nightingale parece más temerosa que antes. Finalmente el protagonista dice que pensaba en que no tiene planeado atrincherarse en un rincón y dejarle la batalla contra los demonios a la gente de aquí a 400 años. Aniquilarían a todos los otros competidores y resolverían el misterio de la batalla de la voluntad divina. Y es obvio que será más interesante si lo hacen ellos mismos, nosotros mismos. ¿No lo creen?
Al enfrentar a un poder como el sol, todo se convierte en cenizas, y los demonios no serían la excepción. Finalmente se pone de pie levantando el puño, alentando a las demás, y dice que todas ellas podrían verlo con sus propios ojos si están junto a él. Y así cambiamos de escena. Más de noche, nos encontramos frente a un fogón. Allí una de las brujas está descansando, y finalmente llegan diciéndole que ya estaba la sopa, que era momento de cenar. Una vez que están poniendo la mesa, la pelirroja le dice a la otra que se lo agradece, y a continuación procede a tomar su sopita. Sin embargo, parece estar bastante pensativa. Su compañera le pregunta qué es lo que pasaba o en qué pensaba, y esta dice que se preguntaba si ese día tomó la decisión equivocada. Fue por su culpa que de que ellas se salieran de Hechizo Durmiente. Pudieron haber tenido mejores vidas en lugar de tener que estar amontonadas en esa pequeña casita. Sin embargo, la otra le responde que daba igual lo pequeña que sea el lugar. Es solo un lugar para refugiarse del viento y la lluvia. Aunque no es como las casas que dan en el Hechizo Durmiente. Es mejor que cuando no tenían ni dónde estar. Sin embargo, la pelirroja le dice que ya no será así. Aunque aplicó a muchos trabajos en la municipalidad, no había conseguido ninguno. Ahora que Doris y Pera Blanca, las que con sus trabajos son las que se encargan de los gastos de su grupo de 6 hermanas, si no hubiera rechazado la bondad de Wendy en ese entonces, ella también podría hacerlo. Finalmente se sienta tapándose la cabeza, culpándose diciendo que no era su intención. Pero la otra le dice que todas decidieron salirse de Hechizo Durmiente porque estaban de acuerdo con lo que pensaba. Nada de eso era culpa suya. Le agarra la mano diciendo que no se preocupe por lo de los gastos. Ella antes lo había dado todo por las demás, y ahora era el turno de las demás para compensárselo. Esto lanza un atisbo de esperanza al rostro de la pelirroja. Pero antes de que continúen con la conversación, se escucha que la puerta está sonando. Cuando preguntan quién era, vemos que al otro lado se encontraba Wendy, bastante bien abrigada, porque hacía un terrible frío. Wendy les decía que Su Majestad Roland quería hablar con todas ellas, o con ella más. Y es así como cambiamos nuevamente de escena. Llegamos al castillo de nuestro protagonista. Ahí se encuentra la pelirroja, también cubierta para refugiarse de la nieve. Wendy, que estaba delante suyo, le pregunta si tenía frío, pero no debería preocuparse. Pronto tendría que quitarse eso. Al escuchar eso, se imagina a nuestro protagonista teniendo deseos impuros, acercándose a ella. ¿Quitármelo?, se pregunta. ¿Su Majestad hizo que la llamaran para eso? Sin embargo, cuando se acercan a la puerta, una sirvienta sale para recibirlas. Hace un ademán de respeto hacia Wendy, diciendo que adelante. Su Majestad, en ese momento, se encontraba en su estudio. Wendy agradece y entra, aunque la pelirroja se ve bastante nerviosa. Finalmente, cuando entran, ya quitándose la capucha, Wendy toma la mano de la pelirroja, invitándola a ir con nuestro protagonista. Y es así que finalmente llegan al estudio de nuestro protagonista, tan bien iluminado. La pelirroja mira para todos lados, mira a una especie de radiador. ¿Acaso ese era el sistema de calefacción que tenían? Todo era bastante caliente. Cuando mira hacia arriba, bastante focos, todo muy bien iluminado. Wendy, quitándose la capucha, le dice que si no se quitaba el abrigo, empezaría a transpirar. Y si sale afuera con el frío que está haciendo y estando transpirada, probablemente se resfriaría. De inmediato ella se impresiona mucho por las dos enormes razones para hacerle caso a Wendy y finalmente se la retira, pensando en que dudaba que Su Majestad le haya hecho llamar a ella para eso, teniendo a Wendy ahí. Y es entonces que nuestro protagonista, estando en su estudio, escucha que tocan la puerta. Allí se encontraba Wendy, junto con la pelirroja, Asima. Wendy la presenta y Asima, la pelirroja de inmediato, hace una reverencia ante nuestro protagonista. Prota, levantando la mano, le dice que no hacía falta ser tan formal, ya que hace mucho tiempo que había querido hablar con ella. Su habilidad podría ser de gran ayuda para el reino. Pide disculpas por hacerla llamar tan tarde en la noche, pero ya no podía esperar más. Asima le pregunta si está diciendo que lo que quiere es contratarlo. Nuestro protagonista asciende, diciéndole que quiere ofrecerle un trabajo muy bien pagado. Serían 2 oros reales por mes hasta que complete la tarea, y al finalizar se le pagaría un adicional de 50 oros reales. ¿Qué le parecía? Al escuchar eso, Asima se emociona por completo. Con ese dinero podría cubrir los gastos de las cosas que necesita y además ayudar a sus amigas. Ese trabajo es justo lo que necesitaba ahora mismo. Sin embargo, un poco nerviosa le dice que la paga era muy alta, pero primero quisiera saber qué es lo que tendría que hacer antes de darle una respuesta. Nuestro protagonista le dice que era algo muy simple. Quería que encuentre una piedra. A continuación, se va a donde su escritorio y de una cajita retira una piedra. Se la muestra y le pregunta a ella si no era algo difícil para ella. Asima inspecciona la piedra. Si se trataba de una piedra, cree que sería difícil encontrar el lugar de donde proviene. Cuando estaba ella en Hechizo Durmiente, una cámara de comercio
La contrató para que buscara el origen de unas gemas, pero su habilidad los llevó hasta las islas de fuego incandescente, y allí no había nada más que arena seca que brilla. Nuestro protagonista, sin embargo, y sin perder la sonrisa, le dice que cree que lo que había en la arena era aluminio. Se lo puede considerar un tipo de gema, y el si puede encontrar la piedra o no, lo podrían o poner a prueba por ahora. Ella finalmente asiente, y a continuación empieza a utilizar su magia, concentrándola en la piedra. De inmediato, un rayo aparece directamente hacia el escritorio de nuestro protagonista. Ella de inmediato le dice que no, eso era imposible. Nunca había visto que el brillo fuera tan fuerte. Casi siempre se va más como luces de pequeñas luciérnagas. ¿Acaso hay una piedra del mismo material en el cajón de su escritorio? Nuestro protagonista le dice que era correcto. Le pregunta entonces si podría encontrar más de esas. Ella de inmediato le pide que lo deje intentar y se concentra aún más con respecto a la piedra. Vemos que a continuación líneas de magia salen en todas direcciones. Le dice luego que habían otras 3 más, pero hasta que no se acerque al lugar donde están, no sabe qué tan lejos están. Ya veo, dice nuestro protagonista. Primero habría que ir al este y luego hacia el norte. Ella entonces le pregunta a su majestad, ¿qué eran esas piedras? ¿Acaso eran más valiosas que el oro? Nuestro protagonista le dice que sí, esas piedras son el futuro. Ella, un poco nerviosa, le explica que él sabe que no es una bruja de combate y que su capacidad para protegerse a sí misma era muy limitada. Si esas piedras son tan valiosas y esa información se da a conocer, no podría completar su tarea y piensa que hasta podría perder su vida en el intento. El protagonista le responde que sí y no. Para aquellos que no las entiendan, no son más que piedras inútiles, pero para él son mucho más valiosas que el oro. Son la clave para el éxito del proyecto Resplandor Radiante. Pero claro, que considerando las posibles variables, obviamente ella no estaría sola. Y a continuación le presenta a alguien, le presenta a Cian. Él será su guardián durante su viaje. Y además él también iría con ella con una unidad de ingenieros de combate del primer ejército. Su prioridad es solo encontrar las piedras. Si llegasen a necesitar la cooperación de los oficiales locales, podrá encomendar eso a Sean. La bruja entonces está bastante sorprendida. ¿Se refiere, dice ella, que puede hacer que los nobles la obedezcan? Nuestro protagonista sonriendo le dice que ¿por qué no? Los nobles ya no son lo que solían ser. Ahora tienen la responsabilidad de obedecer las órdenes que el gobierno les haya dado. Ella, sin embargo, temerosa le dice a su majestad que, si puede pedirle una cosa, podría enviarle todo su salario a Doris. Prota le dice que, si eso es lo que desea, está bien. Entonces, a continuación, hace una reverencia ante el prota, diciendo que acepta el trabajo, estaría lista mañana temprano por la mañana. El protagonista asiente, mientras la ve despedirse, diciendo que estaría ansioso esperando las buenas noticias. Y es así como, de vuelta, se encuentra mirando a través de la ventana, diciendo que, al fin, podrán comenzar. Finalmente, justo ahí, cuando están solos, aparece Nightingale preguntándole si comenzara a crear al sol. Ella cree que se emociona demasiado cada vez de que habla de ese proyecto. Sin embargo, el prota le dice que es que se trata de alcanzar al sol. En este momento, la humanidad está entrando en una era en la que podrían producir su propio sol y ya no simplemente admirarlo. Nightingale, sin embargo, le dice que lo único que ella ve es un sonámbulo hablando dormido. El protagonista al escuchar eso simplemente sonríe y empieza a recordar cómo, desde el momento que Lucía llegó a su adultez, le pidió a Kelesichi, jefa alquimista, que separara las muestras de uranio del montón de sustancias elementales que se extrajeron y que las almacenara. Y por lo que dijo ese demonio de alto nivel, la humanidad ya está enfrentando una crisis de vida o muerte. ¿Cómo el enemigo puede mejorar las cualidades? Y de formas increíbles. No le queda otra opción más que utilizar un método todavía más irracional, la energía nuclear, como su as bajo la manga. Nightingale, al verlo preocupado, le pregunta por qué ponía una cara tan seria. Da igual lo que sea que diga, ella le creerá. Sin embargo, se acerca a las piedras y le dice que tiene que darle un poquito de tiempo para que pueda imaginarse que esas piedras tan pequeñas pueden convertir a miles de demonios en cenizas. El protagonista, dando un respiro, pregunta si en verdad sería así. La verdad es que tenía razón. Ni él mismo va a creerlo hasta que lo vea con sus propios ojos. Es bueno que le haya pedido a Soraya que envuelva esas piedritas con un revestimiento transparente, si no, no podría tenerlas en contacto directo con sus manos. A continuación, extiende un mapa sobre su escritorio. Vemos que es una gran máquina la que se ve, unos planos bastante detallados. Nightingale le pregunta si hoy de nuevo va a quedarse despierto hasta tarde, y el prota le responde que todo por fin ha comenzado a tener esperanza. No puede dejar que los esfuerzos de todos sean desperdiciados solo porque está cansado.
Nightingale entonces, con una sonrisa, se retira, diciendo que si era así, iría a prepararle una taza de té y algo además para que pueda comer. ¿O le parece que vaya a decirle al personal de la cocina que prepare algo? Carne asada, picantes con jugosos champiñones, unos pescaditos fritos y bebidas del caos deliciosas. Nuestro protagonista le dice claro, pero eso es lo que querría comer ella. Pero sin embargo le dice que puede pedir lo que quiera. Y así, al día siguiente, la ceremonia de inauguración del proyecto Torre de Fraccionamiento de Petróleo número 1, con nuestro protagonista en un estrado, dando comienzo oficial al funcionamiento de la torre de fraccionamiento. La gente estaba dando vivas al protagonista. Una bola incandescente se ve dentro de las instalaciones y desde afuera una gran cantidad de humo saliendo de una enorme torre, dando inicio así a su funcionamiento. Desde lo alto, Elisa, la súbdita del protagonista, la peliblanca, dice que se ve hermosa. Su hermano le pregunta si no es solo una chimenea. ¿Qué tiene de hermoso? Pero ella le explica, o más bien le pregunta si recuerda cómo se ve la ciudad de England en invierno. Él explica que lo recuerda. Son apenas cosas mirando desde dentro. Muy poco como se ve la ciudad. Era quizás más silenciosa. Sin embargo, su hermana le dice que tenía un silencio sepulcral, como si todo el mundo estuviese congelado. Toda su vida pensó que así serían los inviernos por siempre. Pero no, escucha que la gente dice, ¡hay petróleo saliendo! ¡Larga vida a su majestad! ¿Qué es lo que piensas ahora? Le pregunta ella a su hermano. Que el mundo está respirando. El vapor de su aliento nos muestra que está vivo, que los humanos pueden cambiar la naturaleza y que cuando sean más poderosos podrán transformar el mundo. ¿No te parece eso hermoso? Le pregunta a su pequeño hermano. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 597. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.